iniciando pues con un día inhábil para toda la cuestión de la banca, para muchos sectores aquí en nuestro país, pero con todo el ánimo nosotros trabajando y buscando que las cosas pues caminen de la mejor manera en nuestro querido México, en nuestro querido Jalisco, y promoviendo pues todo este tema de buscar cómo mejoramos nuestro entorno, nuestro medio ambiente y darle soluciones a lo que creemos está afectando todo este sector, que es el medioambiental, y buscando salir con las mejores medidas en todo este entorno. Muchas gracias, Yair, muchas gracias por estar con nosotros, apoyándonos en todo lo técnico aquí en cabina, y agradeciéndote siempre tu incondicionalidad, y ahora pues trabajando en este día, pues que es día suelto para muchos, pero que nosotros tenemos que seguir trabajando. Comuníquese con nosotros al 33 10 97 36 65. Estaremos muy atentos a sus llamados, a sus recomendaciones, a sus preguntas, a sus dudas, y con mucho gusto pues estaremos aquí atendiendo el teléfono. Mándenos su WhatsApp del 33 10 97 36 65. Se lo vamos a agradecer, estimado auditorio. Y bien, pues los temas a tratar el día de hoy pues son varios. Vamos a hablar de consideraciones de movilidad, de consideraciones de innovación en trenes, en toda esta cuestión de los resultados de los coches híbridos, en todo lo que corresponde a su efectividad en cuanto a la cuestión de disminuir la contaminación en su operación, y cómo algunos de ellos no han arrojado estos resultados que creíamos eran mejores, sobre todo en coches híbridos. Hablaremos también de trenes, hablaremos también de temas de actualidad como son los túneles, como son todas estas medidas que se hacen en la gestión de movilidad. Y pues bien, yo creo que iniciamos con una cuestión que queremos compartir con ustedes, estimado auditorio, que es un tema que creemos es muy interesante y que es de actualidad, y que es cómo América Latina despierta ante estos escenarios de movilidad y de todos estos atorones que estamos teniendo en este crecimiento tan abrupto de vehículos, y ante la falta de transporte efectivo, sobre todo en América Latina, en México, en Ciudad de México, aquí en Guadalajara, en Querétaro y en muchos otros estados, en muchas otras ciudades, en donde ya toda esta problemática de la movilidad pues es un problema que se acrecenta, que se incrementa cada día más, y que genera pues grandes problemas de contaminación, grandes derroches de horas hombre tiradas a la basura, y que generan también pues mermas en toda esta cuestión de productividad que tanta falta nos hace como país. Y bien, pues y cuando hablamos de que está despertando América Latina, pues hablamos de los nuevos proyectos que se avecinan, sobre todo en Brasil, en partes en donde ya son una realidad estos nuevos proyectos, en donde ya hablaremos, por ejemplo, de que inaugurarán el tren más rápido de América Latina, y que viajará más de 350 kilómetros, y será un orgullo en este continente. Y este nuevo tren pues va a estar ubicado en una zona central de América del Sur, y cambiará por completo la forma de transportarse. Bueno, vamos a hablar de todos estos detalles. Y bien, pues los medios de transporte juegan un rol fundamental en el desarrollo de las ciudades, y los trenes son un servicio que se convierten en clave para conectar pues estas grandes ciudades. Y en ese sentido, un país sudamericano anunció la llegada de una formación que cambiará por completo todos estos métodos de traslado de pasajeros. Y pues ahora recientemente Brasil hace público una gigantesca obra para tener el tren más rápido del continente, el cual alcanzará velocidades pocas veces vistas en América Latina, que es de 350 kilómetros por hora, y conectará dos urbes de máxima importancia pues a nivel económico y productivo del país. Esta obra ferroviaria no tiene precedentes en este continente, y está previsto que el tren conecte Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.
pues alcanzando esta velocidad récord que les menciono hace un momento de 350 kilómetros por hora, y además prevé que el tramo pueda completarse en 2 horas, lo cual pues agilizaría la movilidad de pasajeros y ayudaría a aliviar el tráfico de estos distritos tan complicados. Y según las estimaciones del tren de alta velocidad, que por sus siglas lo van a conocer como el TAP, tren de alta velocidad, tiene como objetivo duplicar e incluso triplicar el sistema de ferrocarriles actual, debido a que estos trazos no superan los 160 kilómetros actualmente de longitud. Entonces, las principales características que va a tener este tren, que va a tener una distancia de 510 kilómetros desde Sao Paulo hasta Campinas. Va a tener una inversión de más de $10,000 millones en su primera etapa, y concluirá con otros 10,000 más en 2030 al 32. En tanto, se espera que este sistema de trenes estará operando a principios de 2032, y las obras van a comenzar a principios también del 2027, luego de una intensa etapa de planificación, que es lo que se requiere sin duda en este tipo de proyectos, y en esta cuestión que ya pues de alguna forma transforma toda esta cuestión de modernidad y de soluciones para todo lo que es el transporte entre ciudades importantes. Pero no solamente Brasil trae ese plan en su cuestión de crecimiento en el transporte público, también está pensado que se une con Buenos Aires, y se une a Buenos Aires con un tren de levitación magnética que puede alcanzar los 1,000 kilómetros por hora. Sí, escucho bien, puede alcanzar los 1,000 kilómetros por hora. Es algo parecido a lo del Hyperloop que traía también Elon Musk en su proyecto de Boring Company, que es su compañía que hace perforaciones en Estados Unidos. Y bueno, este transporte ferroviario podría alcanzar un nuevo límite gracias al proyecto que busca crear, y esto es gracias a los sistemas de levitación magnética y tecnologías de reducción, que son realmente pues una gran muestra de modernidad, y que pues de alguna manera se pretende se construya a partir del año entrante. Se están haciendo los estudios y se están generando las condiciones para que este tren pueda operar entre Buenos Aires y Brasil en un tiempo de 60 minutos. O sea, lo escuchó usted bien, estimado doctor, 60 minutos de Brasil a Buenos Aires. El desarrollo es conocido como T-Flight y pertenece a la China Aerospace Science and Industry Corporation, y este tren se vale de la combinación de dos tecnologías, que es, como les decía hace un momento, la levitación magnética y el desplazamiento en túneles de baja presión o de vacío parcial. La levitación magnética permite que el tren flote sobre la vía debido a la repulsión entre potentes imanes que se instalan tanto en el vehículo como en el riel, y esta particularidad elimina el contacto físico por completo a partir de los 150 kilómetros por hora, y suprimiendo la fricción mecánica que todos conocemos, y permitiendo aceleraciones y velocidades que no están disponibles para sistemas ferroviarios convencionales. Les voy a pasar un dato muy interesante que suma a todo lo que pues, nos deja fríos con esta tecnología, y sumando a ello el uso de un túnel con presión atmosférica reducida, disminuye la resistencia al viento, lo que facilita mantener velocidades extremas con un menor consumo energético ante estos escenarios de
de levitación, y hablan de que una prueba reciente, un prototipo de este T-Flight aceleró en solo 7 segundos, a 650 kilómetros por hora en un tramo experimental que ellos tienen. Entonces, imagínense ustedes la velocidad, el trueno, el instante en que de 7, 8 segundos ya el tren viaja a esas velocidades. Eso es lo que nos espera ya con esta cuestión de modernidad y de expectativas que tenemos ante estos desafíos. Y pues aunque las expectativas son revolucionarias, las pruebas que se han realizado responden a solo hasta el momento prototipos de laboratorio, y son tramos experimentales realmente cortos. Lo que sí es que implementar un sistema operativo con túneles de vacío a gran escala pues va a requerir grandes esfuerzos de ingeniería y una inversión sin duda que es multimillonaria. Y también debemos a esto sumar los grandes desafíos de garantizar los sistemas de control, de seguridad, de evacuación y mantenimiento en caso de que haya incidentes. Pues todo esto es lo que viene, lo que de alguna forma se está estudiando, se está analizando. Y pues nosotros aquí en Jalisco pues acabamos de hace unos pocos días aprobar aquí en la Cámara de Diputados un proyecto que le llaman M30, que es un proyecto que presentó el diputado César Madrigal, que ha estado por ahí en algunas reuniones haciendo público también un tema de solución que pudiera ser el tema de un túnel en Jalisco para la salida a Manzanillo, en donde diariamente circulan más de 110,000 vehículos. Y bueno, esa es una solución para el sur, pero también requerimos soluciones para el norte, para la salida a Nogales, en donde pues también toda la cuestión de movilidad se carga a una salida complicada, realmente compleja y más estrecha que la salida a Manzanillo, que la salida a Nogales. Y pues por ahí yo creo que el problema, si no está igual de grave, pues está un poquito más, porque los carriles son menores, ¿no? Son menos carriles que en la carretera a Manzanillo. Entonces, y por ahí circulan de 90 a 91,000 vehículos diarios por la carretera a la salida a Nogales, lo que también requiere pues una solución inmediata, una cuestión de gestión de movilidad pues expedita, pero que se hagan, se lo comento yo a las autoridades, al señor gobernador, a toda la gente que esté encargada de darle solución a estos problemas, que lo hagan expertos, que lo hagan personas que realmente conozcan la problemática, que entiendan toda esta cuestión real de problemas que presentan este tipo de condiciones, para que se dé la solución correcta. Yo creo que no es encontrar soluciones ahí por salir del atolladero y estar nada más pateando el bote a corto plazo, sino que busquemos una solución definitiva, y una solución definitiva sí pudiera ser un túnel. Creo que hay muchas condiciones de modernidad, muchas condiciones de financiamientos, muchas condiciones de éxito en muchos otros países, tanto en Europa como en Asia. Los chinos lo han demostrado, y bueno, pues esto pudiera ser una solución. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Estamos en el 33 10 97 36 65. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, estimado auditorio, para darles juntos una solución a este gran problema que es la movilidad en México, en Jalisco y en muchas otras partes del mundo. Pero bueno, aquí a lo nuestro y a lo que nos puede ayudar a buscar quizá pues la mejor solución para nuestro estado y para nuestra zona metropolitana. Regresamos en un momento, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente, no le cambien.
Ya de regreso aquí, estimado auditorio, en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Y si usted nos acaba de sintonizar, pues les hacemos una especie de resumen del tema de hoy o de los temas de hoy, en donde estamos hablando de la gestión de movilidad, de la problemática actual que tenemos en América Latina, en México, en Ciudad de México, y sobre todo aquí en Jalisco, que es donde más nos importa toda esta cuestión de soluciones a este entorno pues tan problemático, tan de serias afectaciones que se dan para el medio ambiente ante esa concentración diaria que se da de vehículos y que realmente se convierten en un estacionamiento y que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono que afectan nuestro entorno, que trastornan todo este escenario de salud que muchas veces se complica. También tenemos una gran pérdida en horas hombre, lo que merma toda esta cuestión de eficiencia y de buenos resultados para la industria y los buenos resultados en la economía. Y bueno, y estamos ahorita entendiendo las soluciones que se presentan en América Latina, que se presentan en Guadalajara como viables. Hay también otra tendencia de poner un carril elevado en el centro de esta vialidad, que a mi punto de vista pues yo lo veo también complicado por la afectación que se llevaría en el proceso constructivo. Y bueno, creo que una solución viable pudiera ser un túnel, pero bueno, el análisis y las cuestiones de valoración pues darán los mejores resultados. Ahorita es una especie de lluvia de ideas y de posibles soluciones que se pueden dar. Y también hablábamos de una cuestión que le llamó la Cámara de Diputados aquí en Jalisco el M30 Tapatío, que es un proyecto también de un túnel que presenta el diputado César Madrigal y que es propuesta por el Foro de Movilidad que se da en Jalisco, y que puede ser una solución en el sentido de todas estas nuevas tendencias que se dan, pero con soluciones pues que creo yo son autofinanciadas, que el recurso existe, la tecnología existe, y los ejemplos de grandes resultados y de buenos resultados pues también existen, y con la ventaja, estimado auditorio, que en estos últimos tiempos, en donde en Europa, que nos lleva 1000 años, y no es una cuestión de exageración, nos llevan 1000 años en este continente, y los asiáticos pues nos llevan 2000 años, y algunas personas dicen que son más de 2500, pero bueno, vamos a dejarlo en 2000 años, que es lo que nos lleva China, lo que nos lleva Asia, con toda esta cuestión de grandes retos y grandes desafíos, en donde en algunos otros programas yo lo he comentado y lo reitero. De 3 a 5 años, de 3 a 5 años más, China será líder en todo lo que es innovación, en todo lo que es tecnología, y tendrá un gran control en toda esta cuestión de nuevas implementaciones. Y no es porque yo lo esté inventando o yo lo esté de alguna manera vaticinando o adelantándome, no, estimado auditorio, ya en China se ven proyectos que representan unos grandes retos y unos grandes desafíos en todo lo que es movilidad, y hablo de túneles, hablo de puentes de más de 3 a 5 kilómetros en terrenos sumamente complicados, en donde efectivamente han hecho verdaderas hazañas en su ingeniería, y no solamente en eso, en electrónica, en vehículos, en comunicaciones, en mil cosas. Los chinos son una locomotora que nadie puede parar, y qué bueno, porque trabajan muchísimo, y los resultados pues ya se están viendo, y aparte pues los estamos de alguna manera palpando, y pues con la ventaja que ellos ya hicieron el test, que ellos ya hicieron la ejecución de estas obras, que ellos ya inventaron estos procesos constructivos con maquinaria realmente impresionante, con esquemas de invención realmente de buenos resultados. Nosotros ¿qué aprovecharíamos de toda esta cuestión que ellos han implementado? Que ya está aprobado el esquema constructivo, que ya de alguna forma representa menos riesgos para la cuestión que se pudiera implementar aquí en México, en América Latina, que también los costos
pues ya también son menores, porque la cuestión de prueba y error que ellos ya desarrollaron en muchos de sus proyectos, ya la estamos nosotros aprovechando, ya la estamos nosotros optimizando. Entonces, pues también se van a hacer en un menor tiempo. Entonces, todas estas cuestiones ya que se llevan a cabo en Europa y en Asia, pues ya pudiéramos nosotros aprovecharlas. Y se pueden aprovechar también con esquemas que son pues prácticamente financiados en cierta manera. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos que están sucediendo actualmente en Noruega, en donde ya una gran parte de esa inversión de los túneles la hace la iniciativa privada, con un esquema de concesión, con un esquema de peaje que a lo largo del periodo que se lleve a cabo como convenio, pues estos inversionistas recuperan su inversión y generan enormes beneficios a la movilidad. Entonces, todo esto ya es una realidad, ya es un escenario tangible, ya es un escenario que solo, como decía Boring Company, de la compañía esta de Elon Musk, en donde él dice y argumenta a todas estas personas que solicitan este tipo de proyectos: a mí solo demuéstrenme que es viable económicamente y yo pongo mis máquinas, pongo mi ingeniería, pongo mis equipamientos para que esto se lleve a cabo. Nomás demuéstrenme que es viable en el tema económico, en el esquema de peajes, en el esquema de inversión que puede ser público-privada, y nosotros le entramos. Ese es uno de los esquemas que maneja Boring Company en Estados Unidos, y ya está haciendo un proyecto interesante por ahí en Las Vegas, que en unos 2 o 3 años ya empezaremos a ver pues más con más avance y con mejores resultados. También existe un megatúnel submarino, que es un ejemplo en Europa, que está haciendo también un país ejemplo, que es Noruega. Este megatúnel submarino es de 27 kilómetros de largo y está a una profundidad de 392 metros y desafía todos los récords de ingeniería. Y Noruega pues está preparando para reinventar su costa con un túnel que rompe todos estos récords, y hablamos de esta obra pues que superará esa distancia de 27 kilómetros. Y no solamente hablamos también de Noruega, sino que en España están sumidos en un proceso de renovación de infraestructuras, y de hecho proyectan el futuro con megatúneles. O sea, lo que está pasando o que pudiera pasar en Jalisco, pues nos pone a la par en la innovación en el mundo, y esto pudiera suceder porque es un proceso, créanme, más rápido, más seguro, no tiene afectación en el proceso constructivo con lo actual en cuanto a movilidad. Es decir, los carriles actuales seguirían operando normalmente, porque este túnel, si se hace en Jalisco, pues estaría a 35 metros de profundidad, afectando pues en un bajo nivel todas las cuestiones que serían las salidas a las colonias y a las poblaciones que están en ese trayecto. Y entonces pues todo esto pudiera tener grandes mejoras si esto se pudiera dar a cabo, a diferencia del libramiento elevado que se pretende construir. Pero bueno, tienen que haber factores económicos, tienen que haber factores de análisis en lo social, y tienen que haber también cuestiones técnicas muy bien definidas para que esto pues tenga los mejores resultados. Yo estoy suponiendo que esto puede ser una solución, pero usted estimado auditorio, tiene la mejor opinión. Entonces les decía que en España proyectan un futuro con megatúneles que puede unir pues 2 continentes. Pero por ejemplo, este túnel que es en Rockfast, en la ciudad de Rockfast, en Noruega, no solo un túnel, es la nueva frontera de la ingeniería noruega, con un presupuesto que andará en el orden de los 1.900 millones de euros. Este coloso de la infraestructura, pues fíjese bien este dato, va a reducir en 35 minutos un proyecto que hoy exige más de 10 horas en carreteras. Lo escuchó usted bien. Va a reducir en 35 minutos un proyecto en donde se maneja por 10 horas. La obra está prevista para abrir sus puertas en 2033.
y se convertirá en el túnel submarino más largo del planeta, con 26.7 kilómetros y a 390 metros de profundidad. Su trazo va a conectar los municipios de Randaberg y Bog, atravesando los imponentes fiordos, que los fiordos son unas islas enormes, son unos flujos de agua, pues también de muchísimo volumen, que son todas las descargas de la nieve, toda esa zona montañosa que se da en toda esa región, y sin duda pues es un reto sin precedentes para la ingeniería escandinava. Rockfast contará con 4 carriles distribuidos en 2 túneles, uno para cada sentido, y se integrará a la autopista E39. Su impacto logístico pues es gigantesco. La comunicación terrestre entre Trondheim y Kristiansand, 2 de las principales ciudades noruegas, mejorará drásticamente los tiempos de enlace vía terrestre en estas ciudades. Todo esto sucederá en Noruega, o está sucediendo en Noruega, y nosotros aquí en México pues estamos planeando. Ojalá que los resultados sean favorables para todos estos estudios que se están haciendo, y que se tome la mejor solución, porque nos lo merecemos, estimado auditorio. Creo yo que nos lo merecemos. Bueno, nos vamos a un segundo corte comercial. No le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Estamos hablando de la gestión de movilidad en Jalisco y en América Latina. Regresamos en un momento, no le cambie. Ya de regreso nuevamente aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, estimado auditorio, en donde estamos hablando el día de hoy de todo lo que es la importancia de la gestión de movilidad y de las soluciones que pudieran darse en Guadalajara, en la zona metropolitana de nuestro estado, y en todos los avances que se han tenido y los planes que se tienen de comunicaciones mediante túneles, mediante trenes de alta velocidad, ultramodernos, que ya se presentan en América Latina, ya se presentan sobre todo en Brasil, que nos está dando lecciones de innovación, lecciones de avances en estas tecnologías, lecciones de inversión, lecciones de soluciones que también en Jalisco estamos tomando. Pero también hay un punto importante, y lo mencionamos al inicio del programa, que es la modernidad también en el transporte público, en todos estos camiones de eléctricos que ya también se están presentando en el estado y en muchas otras ciudades del país, y que son una solución viable. También aquí en Guadalajara, los trenes estos eléctricos, que sin duda también son una gran solución. Y pues hablábamos de todas estas cuestiones de ejemplos en el mundo, como el gran proyecto que se está llevando a cabo en Noruega, con un túnel de 27 kilómetros de longitud que está bajo el nivel del mar y tiene 392 metros de profundidad. Y bueno, pues todos estos monstruos, todas estas condiciones insignia que representan la modernidad de estos países y el entendimiento y el respeto al medio ambiente, pues nos invita, nos motiva y propicia también condiciones en que nosotros también podemos llevar a cabo estos proyectos bajo esquemas financieros, pues que nos lo muestra tanto Europa como China. Y por ejemplo, en este esquema de este túnel que se construirá en Noruega, la inversión se reparte de la siguiente manera. El Estado asumirá el 40% del costo de la construcción, mientras que el resto se financiará mediante peajes que también van a cubrir el mantenimiento del túnel. Y la idea es que esta vía sea segura, rápida y eficiente, elevando la movilidad de la costa oeste Noruega a un nivel que nunca antes se había visto. Este tipo de inversiones, estimado auditorio, su gran complejidad no tanto es lo técnico, sino que también sin duda es lo económico. Llevar a cabo estos niveles de inversión, y nos lo ha dicho la historia en nuestro país y también en muchas partes del mundo, los trenes de pasajeros siempre por sus elevados costos operativos y de equipamiento están bajo subsidio. Ustedes verán que hay muy pocas empresas en el mundo que
que operan con números positivos en el manejo de trenes. Siempre está subsidiado por el gobierno, pero genera grandes resultados en lo social, en el confort, en la seguridad, en la velocidad operativa que requieren los países en cuanto al aprovechamiento de horas hombre y todas estas cuestiones que se recompensan ante este subsidio que los gobiernos ofrecen en la cuestión operativa de los trenes. Es por eso, pues por ahí un funcionario de los trenes en México, yo alguna vez le pregunté cuál era la razón por la que había ese rezago de trenes en México, y él me contestó eso, ¿no? Que había una cuestión muy importante de subsidio que se tiene que dar por parte del gobierno y que se había relegado por muchas administraciones, y que pues hasta hoy empiezan a surgir todas estas cuestiones de comunicaciones que la verdad genera grandes resultados, y que si estas se llevan a cabo en México, como los trenes que están de Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, como el que se hizo sin duda en la península de Yucatán, allá por Cancún, pero no con ese esquema de afectaciones ni con ese tema de despilfarro y de mala administración. Yo creo que eso se tendría que haber hecho con una asociación público-privada en donde se reparten los costos de construcción y que por supuesto se reparten también las cuestiones de ingresos mediante esquemas financieros de asociaciones público-privadas, y no deja tan descobijado al gobierno en esas inversiones monumentales. Pero eso sucede cuando inversionistas, o más bien cuando análisis que se llevan a cabo con personas que en su vida han vendido un carro de paletas y hace ese tipo de inversiones, y que la afectación, sobre todo en ese entorno ambiental donde se generó ese ecocidio de más de 7 millones de árboles tumbados, derrumbados, donde prometían que no iban a tumbar un solo árbol, pues vean ustedes la gran tragedia ecológica que sucedió. ¿A qué costo? ¿A qué costo estuvimos llevando a cabo ese tipo de proyectos? Por la negligencia, por la ineptitud y por la falta de análisis, y por revanchismos políticos que no nos llevan más que a daños y a cuestiones complejas políticas que no suman en nada a lo que debe ser pues un país como el nuestro, en el sentido de llevar a cabo pues esta cuestión de armonía que todos queremos, que todos esperamos, esta cuestión de progreso que también todos queremos, y que muchas veces se ve limitada por este tipo de liderazgos, por este tipo de inexperiencias y por este tipo de condiciones que se dan por causas ajenas a nosotros que queremos lo mejor para nuestro país. Y bueno, regresándonos a la cuestión de cómo Noruega construirá su túnel, le reitero que Noruega asumirá en su tema como país en esta construcción, asumirá el 40% del costo de la construcción, y el resto se financiará mediante peajes. También es una asociación público-privada que con estos porcentajes de peajes cubrirán el mantenimiento del túnel. Y la idea es, pues les comentaba, es que este tren, que esta vía sea rápida, sea segura y sea eficiente. Noruega también ya tiene muchísima experiencia en túneles submarinos en funcionamiento desde 2019. Tiene uno de 14.5 kilómetros y está a una profundidad de 290 metros, 100 metros menos que este último, y se llevó a cabo mediante una inversión de más de 8.100 millones de euros. Y si hablamos de récords, tienen otro túnel que fue inaugurado en 2000 y sigue siendo el túnel más largo del mundo, con 25 kilómetros que se recorren en 20 minutos con avanzados sistemas de seguridad y conectividad. Este último túnel, que está en proceso constructivo en Rockfast, pretende superar a todos ellos, convirtiéndose en un ícono de la ingeniería moderna y en un cambio radical para la infraestructura de transporte, lo que sucede en Noruega. Y esto pues es un ejemplo para el mundo. Y bueno, pues aquí en Jalisco pues llevamos a cabo estos análisis, llevamos a cabo estos estudios que esperemos se lleven a cabo este año entrante en cuanto a soluciones, en cuanto a planteamientos y en cuanto a mejores resultados para la ciudadanía. Creo que hay mucha gente capacitada, se están haciendo estudios complejos. Ojalá, estimado auditorio,
que se tome la mejor decisión. Ojalá que así sea. Y bueno, pues estaremos atentos a todos estos avances. Bien, y vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema de todo este tema complejo de modernidad para algo que, pues, que es un poco también relacionado con los vehículos eléctricos, que son los vehículos híbridos, en donde pues ni los más ecologistas pues ya defienden a los híbridos enchufables. Pues hay estudios que nos demuestran que más de 130,000 coches muestran que contaminan 5 veces más de lo que dicen en su promoción comercial. El último informe del P&A revela que los híbridos enchufables emiten una media de 139 gramos de dióxido de carbono, que equivale a 5 veces más de los 28 gramos que se pronosticaron y que se analizaron en laboratorio en su fabricación. Los coches híbridos enchufables están bajo la lupa por las emisiones reales frente a las cifras oficiales que se promovieron en un principio para su venta. Entonces, este nuevo informe de la organización no gubernamental Transport and Environment revela que muchos ecologistas y también especialistas ya sospechaban. Estos híbridos están muy lejos de cumplir en la práctica lo que anunciaban en sus fichas técnicas, en su promoción comercial. Y también, según datos recientes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y quien monitorea lo que realmente es el consumo de combustible, nos dicen que estas emisiones reales de estos vehículos se multiplican hasta por 5, por lo que realmente estas cuestiones de test ya están realmente revisándose por las autoridades ambientales que regulan estos esquemas. Entonces, pues varias causas explican que los vehículos híbridos no logran reproducirse en la calle con los valores que prometen en los laboratorios, derivado de que el uso real del modo eléctrico, pues que de alguna forma le llaman ellos limitados, prometen autonomías de 50 a 100 kilómetros en eléctrico, y muchos usuarios no cargan su batería con la frecuencia necesaria, o no realizan los trayectos suficientes en modo eléctrico para amortizar esa capacidad. Cuando la batería realmente se agota, pues lo que sigue es el motor de combustión, y esa es una de las razones principales por la que emiten más contaminantes. Pues, estimado auditorio, nos vamos a ir a un último corte comercial. Vamos a terminar el tema con este planteamiento de los coches híbridos, que no están dando su rendimiento en cuanto a los niveles de contaminación ofrecidos en su comercialización, y las cuestiones de afectaciones que están teniendo para nuestro entorno, para el medio ambiente, y las medidas que se están tomando para poder solucionar este tema de resultados que se presenta en el laboratorio de una manera muy relajada, digámosle así, y ante las condiciones de uso real y operativos de los vehículos se eleva hasta 5 veces el nivel de emisiones de dióxido de carbono que prometieron en un principio. Regresamos en un momento, no le cambien, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Ya regreso aquí en la recta final de nuestro programa, en el último segmento. Pues, estimado auditorio, haciendo un resumen de lo que platicábamos en el segmento anterior. En la sección anterior hablábamos de las cuestiones de la problemática de los vehículos híbridos, los que trabajan con gasolina y con baterías, en donde después de determinado avance que se tiene cuando usted saca el vehículo híbrido a carretera o a su uso convencional, después de que de alguna forma la batería se descarga, entra a operar al mismo tiempo el vehículo y al mismo tiempo lo carga, y luego regresa a la cuestión de batería, y así están los ciclos. Entonces, todas estas cuestiones que prometen los vehículos enchufables en más de 130,000 pruebas que se hicieron en Europa,
ya muestran que estos vehículos donde se llevaron a cabo pruebas de laboratorio con cierto nivel de contaminación que estos generan, pues ahora la cuestión operativa demuestra en la realidad que estos vehículos contaminan 5 veces más de lo que realmente prometieron en un proceso de comercialización, en un proceso de venta, en un proceso de promoción, y pues hablan de que aunque algunos vehículos prometen autonomías de 50 a 100 kilómetros en el planteamiento eléctrico, en el planteamiento de baterías, muchos usuarios no cargan su batería con la frecuencia necesaria o no realizan trayectos suficientes en modo eléctrico para amortizar esa capacidad cuando la batería se agota. Lo que sigue es el motor de combustión. También otra razón por la que estos vehículos exceden en su contaminación es el peso adicional. En el laboratorio no se cargan los vehículos en las pruebas que hacen para los niveles de contaminación, es decir, y ahora pues aquí estos vehículos les meten carga adicional y pues sin duda la batería y sus componentes se descargan más rápido, añaden una mayor masa al vehículo, y esto penaliza el consumo cuando el motor de batería se agota y entra el motor de combustión interna. También los tests oficiales se han basado tradicionalmente en condiciones ideales, que son temperaturas controladas, velocidades constantes y trayectos que son realmente llevados a cabo en laboratorio, y eso pues no es lo que refleja las condiciones reales de uso. Entonces, sin embargo, el informe también señala una fuerte presión del lobby automovilístico para diluir o retrasar todas estas medidas. Algunas marcas quieren que la Unión Europea mantenga los criterios actuales de homologación, alegando que son costos, impactos que realmente afectan las ventas y la necesidad de transitar gradualmente hacia coches totalmente eléctricos, porque no debemos de olvidar que esta cuestión de los coches híbridos se fundamentó en una especie de proceso de transición ante los eléctricos. Entonces, pues seguramente, aparte de las mejoras que estos vehículos llevarán a cabo, pues seguramente la tendencia es que en un futuro pues corto ya estos vehículos sean realmente en un 100% eléctricos. Eso es lo que espera la Unión Europea de estos resultados y de estos análisis. También que los híbridos enchufables emitan realmente, bueno, 5 veces esto, pues tiene 5 veces los niveles de contaminación, tiene varias consecuencias. Repercuten directamente en los objetivos climáticos de la Unión Europea, y los cálculos actuales de reducción de emisiones podrían estar sobrevalorados si se siguen usando estos valores homologados de laboratorio, por lo que yo les adelanto que estos temas de pruebas de laboratorio pues serán más severas y tendrán mayores exigencias en los próximos vehículos y en los próximos test que estos lleven a cabo. Pues, y lo que viene finalmente pues es que se obligue al usuario a que el vehículo sea 100% eléctrico. Y bueno, y por último, y como resumen, una nota pues que ya hemos visto en el inicio de la administración de López Obrador, pues ahora que se repite en el arranque de esta administración, en donde se promete que se va a renovar la red eléctrica en nuestro país con inversiones de más de $8,000 millones para convertirlo en un sistema inteligente, una red que ojalá y sea pues la mejor interconectada del mundo. Yo quisiera que así fuera, pero aquí la cuestión no es técnica, estimado auditorio, es un tema político, es un tema de canalizar recursos a otros sectores, en donde realmente pues la Comisión Federal de Electricidad pues requiere de grandes inversiones, de grandes soportes, de grandes tecnologías, porque es una empresa muy querida por México, es una empresa que realmente ha generado pues grandes satisfacciones a la cuestión social, a la cuestión de progreso del país, pero que sí requiere el tema de inversión pública, que realmente y que efectivamente los recursos que ella genera se reinviertan, se canalicen a cuestiones de modernidad, y que se lleven a cabo todas estas promesas de modernización, y que también se lleven a cabo las famosas
y efectivas asociaciones público-privadas en donde la cuestión de rentabilidad de esta empresa se ha visto pues con excelentes resultados en cuanto a la compra de energía barata para venderla a un precio competitivo y que le genera grandes resultados. Pues bueno, estas son las promesas que se tienen en estas inversiones que pues de alguna manera incluirán la interconexión de la península de Baja California con el resto del país, que es el único sector, que es la única parte del país que no está conectada a nuestra red nacional. Pues muy bien, pues hasta aquí nuestro programa el día de hoy, estimado auditorio, esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo lunes desde las 7 de la mañana aquí en su programa En Frecuencia por el Medio Ambiente. Que tengan ustedes una muy feliz semana. Hasta pronto.